olvidaré aquella noche. El río Negro cortaba la selva como una serpiente negra bajo la luna, y yo y mi amigo Daniel estábamos siguiendo uno de sus afluentes más remotos, un lugar donde ningún turista se atrevía a llegar. La humedad era intensa y el aire olía a tierra mojada y hojas podridas. Los sonidos de la selva eran hipnóticos: el canto de insectos, el croar de ranas gigantes, el ulular de aves nocturnas. Pero había algo más, algo que se movía justo fuera de nuestra visión periférica, algo que nos observaba. Decidimos acampar en un claro junto al río. Montamos la tienda mientras la oscuridad se espesaba, y justo cuando encendimos la linterna para cenar, algo apareció: una luz azulada flotando sobre el río. Al principio pensamos que era un reflejo de la luna entre la bruma, pero pronto su comportamiento nos heló la sangre. Se movía de manera errática, a veces girando en círculos, otras disparando ráfagas de luz que iluminaban los árboles como si fueran rayos de energía. Daniel se acercó, fascinado, y yo le grité que tuviera cuidado, pero no me escuchó. Su rostro estaba iluminado por un resplandor que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando escuchamos el zumbido. Al principio bajo, apenas un murmullo, pero en segundos se intensificó hasta volverse ensordecedor, vibrando dentro de nuestro pecho. La luz creció, cegadora, y sentí un tirón en mi abdomen que me dejó inmóvil. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel comenzó a elevarse del suelo. Sus brazos se movían hacia los lados como si flotara en un sueño, y sus gritos se perdieron en el viento. Intenté correr hacia él, pero mis piernas parecían hechas de plomo. Todo alrededor se volvió borroso, y la selva desapareció ante un resplandor que parecía engullirlo todo. Lo último que vi antes de desmayarme fue la silueta de Daniel suspendido en el aire, rodeado de partículas de luz azul, mientras un sonido metálico y agudo llenaba mis oídos. Cuando desperté, estaba solo, caído sobre la arena del río. La luz se había ido, el viento había cesado y el río parecía tan normal como cualquier otro. Pero las marcas en la arena eran extrañas, círculos perfectos y líneas rectas, como si alguien hubiera quemado la tierra con precisión geométrica. Daniel había desaparecido. Nadie en el pueblo me creyó, aunque insistí hasta el cansancio. Fue el mal de montaña, la fatiga o la falta de sueño, decían. Pero yo sabía lo que vi. Desde aquella noche, todo cambió. El zumbido vuelve en mis sueños, más intenso, más aterrador. Escucho pasos detrás de mí en la selva cuando estoy solo, o siento una presión sobre mi pecho, como si algo invisible me arrastrara hacia arriba. Cada vez que la luna se refleja en el río, recuerdo el color azul de la luz y la sensación de impotencia absoluta mientras Daniel flotaba ante mí. A veces, en los recuerdos más vívidos, veo no solo su rostro, sino otros cuerpos humanos y animales, flotando como si la gravedad fuera una ilusión, mientras ojos extraños nos observan desde la oscuridad. La selva no es solo un lugar de vida, es un portal, un territorio donde lo desconocido acecha, esperando que alguien más tropiece con su luz. Desde entonces evito los afluentes del Negro, pero el miedo me sigue. He intentado huir de esa sensación, pero cada vez que cierro los ojos, la luz azul aparece nuevamente, y con ella, Daniel, levitando en silencio, con los ojos abiertos y vacíos, como esperando que yo haga lo mismo que él, desaparecer para siempre. Soy guía turístico en el Amazonas, y lo que viví aquella noche me persigue hasta hoy. Siempre me ha fascinado la selva profunda, sus sonidos, sus secretos, pero nada me preparó para lo que sucedió. La expedición consistía en llevar a un grupo de biólogos a un tramo remoto,
donde los árboles alcanzan alturas imposibles y la luz apenas toca el suelo. Esa noche, mientras todos dormíamos colgados en hamacas entre los árboles, algo empezó a suceder. Escuché susurros. No eran humanos, ni monos, ni aves. Eran voces que parecían provenir de un lugar dentro de mi mente. Palabras que entendía y no entendía a la vez, y que me llenaban de un miedo paralizante. Al principio pensé que era mi imaginación, o el cansancio de la caminata, pero luego vi sombras entre la copa de los árboles. Formas translúcidas, altas y delgadas, con extremidades demasiado largas y ojos que cambiaban de color, moviéndose sin hacer ruido. No tenían boca, pero podía sentir su atención sobre mí, como si penetraran en mis pensamientos. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba rígido, como si la gravedad hubiera cambiado a mi alrededor. Sentí un tirón detrás de mí, una fuerza invisible que me levantaba lentamente hacia la copa, y aunque luché, no pude resistirme. Cuando me subieron, el mundo se transformó. Estaba en un claro iluminado por una luz blanca y fría, flotando sobre un suelo que no parecía sólido, mientras veía otros cuerpos suspendidos en el aire, humanos, monos, incluso jaguares, todos inmóviles, conectados a haces de luz que parecían extraer algo de su esencia. Los alienígenas no hablaban, no tenían necesidad. Sus pensamientos se filtraban directamente en mi mente y pude comprender que nos estudiaban, manipulaban emociones y recuerdos, almacenando fragmentos de nuestras vidas en orbes brillantes que flotaban alrededor de ellos. Cada imagen de mi infancia, cada decisión que había tomado, cada miedo y cada deseo se proyectaba ante ellos como si fuera un libro abierto. Lo más aterrador fue el silencio absoluto, roto solo por un zumbido constante, como de un motor gigantesco que no pertenecía a este mundo. No había viento, ni gravedad, ni tiempo. Mis sentidos estaban sobrecargados. Podía ver detalles microscópicos de mi propio cuerpo y al mismo tiempo percibir movimientos lejanos de la selva abajo, como si el espacio y la distancia no existieran. Los alienígenas parecían medirnos, evaluarnos, estudiando la manera en que reaccionábamos al miedo, al dolor, a la desesperación. Luego, sin advertencia, me devolvieron al suelo. Caí entre las raíces de un árbol gigante, junto al río, como si nunca hubiera sido levantado. El grupo estaba dormido, ajeno a lo que había sucedido. Caminé en silencio hasta nuestra hamaca, con la respiración entrecortada, temblando de miedo. Desde ese día, escucho voces en la noche, susurros que vienen desde los árboles. No son palabras, son emociones, imágenes de lugares imposibles y seres que no tienen forma humana. Cada vez que cierro los ojos alienígenas me buscan y siento que volverán, que no me dejarán descansar hasta tomar algo más de mí, mi memoria, mi esencia, mi vida. Nunca hablé de esto en público. Los turistas y los demás biólogos pensarían que estoy loco, pero sé que lo que vi era real. La selva respira, me observa y a veces, cuando el viento sopla entre los árboles, siento que me llaman, que quieren que regrese y complete un ciclo que ni siquiera entiendo. La próxima vez, no sé si me devolverán. Soy fotógrafo de la selva amazónica desde hace más de 10 años. He capturado imágenes de jaguares, anacondas y aves que parecen salidas de otro mundo, pero nada en mi carrera me preparó para lo que encontré aquel día. Estaba siguiendo el curso de un río afluente del Amazonas, un lugar remoto donde la selva se cierra tanto que la luz apenas llega al suelo. La humedad era sofocante y los sonidos nocturnos se mezclaban con el agua que corría lentamente.
creando un murmullo constante que parecía susurrar secretos antiguos. Caminaba solo, con mi cámara colgada al cuello, cuando algo llamó mi atención. Un leve resplandor naranja entre los árboles, como un fuego apagado o luces lejanas de un poblado. Siguiendo el instinto me adentré, y tras atravesar un pequeño claro, apareció ante mí un pueblo entero. Pero había algo inquietante. No había humo saliendo de las chimeneas, ni rastro de vida humana visible, y aún así, las casas estaban impecables, como si alguien acabara de salir. Las puertas estaban cerradas, los techos intactos, y la vegetación alrededor parecía demasiado controlada para ser natural. Me acerqué a una de las casas y escuché risas, pasos y murmullos, pero no había nadie. Luego los vi, personas que me miraban fijamente desde las ventanas y detrás de las puertas, con ojos completamente negros, sin iris ni pupilas, vacíos, como espejos que reflejaban algo que no podía comprender. Intenté hablarles, pero no salieron palabras. Solo un zumbido metálico que me recorrió los huesos, como si su voz penetrara mi cabeza y se mezclara con mis pensamientos. Fue entonces cuando sentí un tirón, no físico, sino mental, un arrastre que me levantó del suelo sin tocarme. De repente, me encontré flotando en el aire, arrastrado hacia un punto sobre el río. Allí, sobre las aguas oscuras y tranquilas, apareció un objeto gigantesco, circular, con luces pulsantes en colores que no había visto antes. Dentro de él, vi figuras alienígenas, delgadas, translúcidas, con extremidades largas y movimientos precisos, casi elegantes. No hablaban, pero podía sentir que examinaban cada pensamiento, cada recuerdo. Mi vida se desplegaba ante ellos como un mapa, y podía ver otros humanos y animales suspendidos, siendo estudiados de la misma manera, como si fueran experimentos en un laboratorio invisible. Me mostraron imágenes de la Tierra desde su perspectiva. Ciudades, selvas, océanos, todos observados y manipulados, de manera que yo podía sentir su intención detrás de cada movimiento. Vi escenas de mi infancia proyectadas ante ellos, momentos que pensaba que estaban olvidados. Cada emoción que sentía, miedo, alegría, culpa, amor, era absorbida, almacenada, analizada. Sentí un dolor profundo, no físico, sino en mi mente, como si estuvieran arrancando parte de mi esencia y dejándome vacío. Luego, abruptamente, fui devuelto al suelo de la selva. Las raíces de los árboles me sostuvieron cuando caí, jadeando y temblando. El pueblo había desaparecido. Las casas y las luces se habían desvanecido como si nunca hubieran existido, y el río corría tranquilo, reflejando la luna sin alteración alguna. Mi cámara había desaparecido, y el recuerdo de las imágenes que había tomado se sentía irreal, como un sueño borrado por la mañana. Desde esa noche, tengo sueños vívidos donde estoy atrapado dentro de aquel pueblo fantasma. Escucho risas infantiles y murmullos. Siento miradas que me atraviesan y voces que intentan comunicarse conmigo en un idioma que no comprendo. Cada vez que me adentro en la selva, incluso por lugares conocidos, siento su presencia. Ojos negros que me observan y la certeza de que aquel pueblo, aquel lugar que nunca existió en mapas ni relatos, sigue allí, oculto entre los árboles, esperando que regrese. He intentado contar mi historia, pero nadie cree en un pueblo que desaparece y reaparece según la voluntad de lo desconocido. Nadie cree en la sensación de que tu mente ha sido abierta y explorada por seres que no pertenecen a este mundo. Pero yo lo sé, lo vi, y sé que algún día volverán a buscarme. La selva nunca olvida, y los ojos negros del pueblo invisible siempre me siguen, incluso cuando cierro los míos. Soy biólogo,
y he dedicado mi vida a estudiar los ríos y lagunas más remotas del Amazonas. Durante años he documentado especies desconocidas, ecosistemas ocultos y misterios naturales que desafían la lógica. Pero nunca, jamás, imaginé que algo de otro mundo podría interponerse en mi trabajo. Aquella noche, acampando junto a una laguna olvidada entre la maleza, sentí por primera vez que la selva estaba viva de una manera que no podía comprender. La laguna estaba inmóvil, su superficie oscura como el aceite, reflejando apenas las estrellas entre los árboles. Mientras tomaba muestras de agua para análisis, vi cómo el reflejo se agitaba sin viento, sin peces ni animales que lo provocaran. Una luz verde, fría y pulsante, emergió del agua, iluminando mi rostro y los troncos a mi alrededor con un resplandor sobrenatural. Instintivamente retrocedí, pero una presencia detrás de mí me hizo girar y no había nadie. Sin embargo, sentí un tirón en todo mi cuerpo, como si hilos invisibles me levantaran del suelo. Desperté en un espacio que no obedecía ninguna regla conocida de la física. Estaba dentro de un cilindro translúcido suspendido sobre la laguna, y no era el único. Otros cuerpos flotaban a mi alrededor, humanos y animales, todos inconscientes y conectados a tubos de luz que penetraban sus cráneos. La gravedad parecía invertida, el tiempo dilatado, y el aire, si podía llamarse así, estaba cargado de un zumbido constante que perforaba mi mente. Frente a mí estaban ellos, figuras altas, delgadas, de piel casi transparente, con extremidades largas y delicadas, moviéndose con precisión mecánica. No hablaban, pero sus pensamientos me alcanzaban como corrientes eléctricas directas al cerebro. Sentí cómo extrajeron imágenes de mi memoria, recuerdos de mi infancia, decisiones que había tomado, incluso momentos que había olvidado. Era como si estuvieran leyendo mi vida como un libro abierto, evaluando mis emociones, midiendo mi miedo y mi resistencia. Cada sensación era amplificada: el terror, la impotencia, la confusión y al mismo tiempo una extraña fascinación por lo que estaban mostrando. Mis propios ojos parecían proyectar pensamientos dentro de un sistema que yo no entendía. No había violencia física, solo un drenaje profundo de mi esencia, un vacío que se instalaba dentro de mí, mientras mi mente se sentía analizada y reproducida en otro lugar. Pude distinguir que no solo estudiaban a los humanos. Jaguares, aves e incluso insectos flotaban a mi alrededor, suspendidos y conectados a la misma red de energía que nos mantenía en el aire. Era un laboratorio vivo, pero de un tipo que ningún ser humano podría haber imaginado. Vi fragmentos del futuro, imágenes de la Tierra manipuladas por sus observaciones, y sentí un mensaje que no podía comprender completamente. Nos estudiaban, sí, pero también nos estaban preparando para algo que trascendía nuestra realidad. Después de lo que parecieron horas, aunque el tiempo allí no tenía sentido, fui devuelto a la orilla de la laguna. Caí entre raíces y lodo, jadeando y temblando, con la sensación de que una parte de mí había sido extraída y nunca regresaría. La laguna estaba como antes, inmóvil, tranquila, reflejando la luna sin alteraciones. Mi equipo estaba intacto, pero los recuerdos del cilindro, de los cuerpos suspendidos y de los alienígenas seguían grabados en mi mente como una marca imborrable. Desde aquella noche evito acampar cerca de cualquier cuerpo de agua en la selva, aunque sé que no importa. A veces, al escuchar el zumbido del viento o el croar de las ranas, siento que la laguna y los alienígenas me llaman, que mis recuerdos están siendo revisados otra vez, que no me han dejado ir por completo. La selva ya no es solo un lugar de estudio,
Es un territorio de vigilancia, un escenario donde lo desconocido observa cada movimiento y cada pensamiento, recordándome que mi mente y mi vida son más frágiles de lo que jamás imaginé. Desde entonces, he tenido pesadillas donde estoy suspendido en el cilindro otra vez, rodeado de cuerpos flotantes y luces que penetran mi cráneo, y escucho sus pensamientos fusionados con los míos. Preguntas que no puedo responder y promesas de algo que aún no comprendo. Sé que volverán y que cuando lo hagan no seré el mismo si es que sobrevivo. Mi vida cambió para siempre hace 3 años y no hay día en que no recuerde lo que ocurrió. Soy recolector de caucho en un punto remoto del Amazonas, un lugar donde la selva es tan densa que la luz del sol apenas toca el suelo y el canto de los insectos nocturnos es ensordecedor. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeña cabaña tras revisar los árboles, noté algo extraño en el cielo. Un resplandor brillante, intenso, que no se parecía a la luz de la luna ni a ningún rayo de tormenta. Al principio lo ignoré, pensando que sería un fenómeno atmosférico, pero la sensación de que algo me observaba me puso los pelos de punta. De repente, un haz de luz descendió sobre la cabaña y el suelo tembló bajo mis pies. Intenté correr, pero la luz me atrapó antes de que pudiera dar un paso. La sensación fue extraña. No era dolor físico, sino una presión que me levantaba del suelo, una fuerza que me absorbía hacia el cielo. Todo a mi alrededor desapareció y me encontré suspendido en un espacio frío y silencioso, rodeado por un resplandor verdoso que parecía moverse y palpitar con vida propia. El viento de la selva no existía allí. Solo había un zumbido constante que penetraba mis huesos y se incrustaba en mi mente. Dentro de la nave, todo era frío y metálico, pero también orgánico, como si respirara. Los alienígenas eran altos, delgados, con piel translúcida y dedos demasiado largos para ser humanos. Sus ojos, enormes y negros, se movían lentamente, estudiando cada una de mis expresiones. No hablaban, pero podía sentir sus pensamientos. Una curiosidad absoluta por mi especie, por mí, y una precisión aterradora en cada movimiento. Sentí cómo escaneaban mi mente, extrayendo recuerdos y emociones como si fueran datos que podían almacenar y analizar. Cada miedo, cada deseo, cada momento de mi vida era visible para ellos. Lo más aterrador fue comprender que no solo me observaban, me estaban evaluando, manipulando. Percibí imágenes de otras personas y animales suspendidos en el aire como yo, algunos vivos, otros muertos, todos conectados a haces de luz que parecían absorber su esencia. Mis recuerdos se mezclaban con los de ellos y a veces sentía que estaba experimentando vidas ajenas, momentos de dolor y alegría que no eran míos. Intenté gritar, moverme, resistirme, pero era inútil. Mi cuerpo y mi mente estaban bajo control absoluto. Luego, de repente, fui devuelto a la selva. Caí de rodillas sobre el suelo húmedo, temblando, con la respiración entrecortada. La cabaña estaba intacta, la luna brillaba sobre los árboles y la noche parecía normal. Pero algo dentro de mí había cambiado. Mis pensamientos ya no me pertenecían completamente. Podía escuchar susurros en el viento, sentir miradas invisibles desde los árboles y a veces percibir la presión de esa luz verde que me había atrapado. Desde aquella noche, la selva ya no es solo un lugar de trabajo. Cada vez que camino entre los árboles, siento un seguimiento constante, una vigilancia silenciosa. Los animales se comportan diferente cerca de mí. Se detienen, me observan y luego desaparecen como si huyeran de algo invisible. Escucho susurros cuando nadie está cerca, zumbidos que penetran mi mente
y a veces palabras que parecen venir de otro idioma, que comprendo sin comprender.